final lo vamos a ver. Pero la cosa es que se repiten, no le hagan caso. Ya les había comentado, vamos a estar atentos a los que duermen. Y esos duermen vamos a darle prioridad a estos grupos para que ¿ya? Entonces, si tú duermes de un grupo que ya expuso, no importa, puede volver después. Porque con tantas exposiciones que tenemos durante el ciclo, en cualquier momento pueden repetir, ¿no? Va a haber tiempo para que todos los grupos respondan. Tenemos un montón de seminarios. ¿Ok? Listo. Entonces empezamos con lo que corresponde a patología cardiovascular. Ahí está. Cardiopatía valvular. Facilito definición de términos, estenosis e insuficiencia, ya ustedes lo saben, ¿no? Lo importante es recordar que si bien una válvula puede incluso afectarse con las dos patologías al mismo tiempo, es decir, puedes hacer estenosis e insuficiencia a la vez. ¿Ya? Pero no me sorprenda si ustedes leen un ecocardiograma en el cual el cardiólogo coloque que tiene estenosis e insuficiencia una misma válvula. Ya no se sorprendan. Pero en aras de evitar confusiones, todos los ejemplos que vamos a dar son ejemplos puros, es decir, siempre vamos a hablar de estenosis o insuficiencia solamente. ¿Ok? Muy bien. La válvula que con mayor frecuencia se enferma en general son las válvulas del lado izquierdo del corazón. Me refiero a la aórtica, a la mitral, con la mitral a la cabeza. ¿Ok? Las afecciones de válvulas del lado derecho del corazón son poco frecuentes, son raras. Clínicamente, ¿cómo se manifiestan las valvulopatías? Con los famosos soplos. ¿Ok? Entonces, este ruido cardíaco anormal, todo el mundo puede evidenciar mediante la auscultación. ¿Ok? Y están asociadas a problemas valvulares. Cuando yo lea, en alguna evaluación, yo lea soplo de algo, inmediatamente tengo que concentrarme en buscar una patología valvular. Que por frecuencia será mitral o será aórtica, ¿ok? Pero también hay otras patologías, por si acaso, que pueden generar ruidos cardíacos anormales y no ser valvulopatías, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan alguna patología cardíaca, ¿no? Asociada al corazón que pueda producir algún ruido anormal y no sea valvular? Pericardítico, para generar un frote pericárdico, ¿verdad? Es muy característico y no tiene nada que ver con la válvula, ¿ok? Ahora, cuando tengo una alteración valvular, esa alteración puede ser aguda o puede ser crónica. Generalmente, cuando es aguda, se produce insuficiencia. Y cuando es crónica, se genera estenosis. Eso es algo generalmente. ¿Ya? Por ejemplo, una causa de insuficiencia valvular aguda. Ejemplo, ¿qué cosa puede generar una insuficiencia? Bueno, endocarditis ya, es una endocarditis aguda, ¿no? Que se produce en poco tiempo, en 1 o 2 días, la válvula sufre endocarditis y se altera su funcionalidad así. Correcto. Otra, que lo vimos la semana pasada con complicaciones y que hoy día creo que lo vamos a volver a tocar, ¿no? En el seminario. El infarto, pues no leyeron ustedes como complicación del infarto, el miocardio, se pueden alterar las colas tendinosas, algo, se rompe un músculo papilar y hace que la válvula entre en insuficiencia. También entonces es una causa. Como causa aguda, ahí las tiene. Crónica, y finalmente crónica, la patología que se asocia a una patología crónica, como le dije, generalmente es estenosis, es la valvulopatía reumática, asociada a fiebre reumática. ¿Okay? Entonces, esas son las cosas más importantes. Miremos, tenemos, como dijimos, las válvulas más importantes en cuanto a frecuencia, mitral y aórtica. Tanto de la mitral y aórtica yo puedo hacer estenosis o puedo hacer insuficiencia. Y de la aórtica lo mismo, puedo hacer estenosis o puedo hacer insuficiencia. Se puede dar todo, ¿verdad? En cada uno. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que la válvula aórtica sufra de estenosis, ¿ok? Y que la válvula mitral también sufra de estenosis. Ya, eso es lo más frecuente en cuanto a su presentación. Además, la válvula mitral puede también hacer casos de insuficiencia, ¿está? Siendo esta la más importante, el prolapso de la válvula mitral, ¿ok? Entonces, esas son las patologías más importantes que vamos a revisar hoy día. De toda esta lista, las que se asocian a estenosis mitral, a estenosis aórtica y a insuficiencia mitral. ¿Ya? El 75% de valvulopatías están en esas dos nada más, en el lado izquierdo del corazón. Muy bien.
la estenosis aórtica calcificada senil. ¿Qué cosa quiere decir senil? Adulto mayor, del anciano. Entonces, esta patología valvular está asociada a la edad. ¿En quién lo se puede encontrar? En pacientes de 80, 90, pacientes adultos mayores. ¿Okay? Es inevitable el envejecimiento de esta válvula, aparte de que sabemos que maneja importantes presiones y volúmenes, entonces es natural que en su proceso de envejecimiento se logre calcificar generando estenosis, un cierre anormal. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente que en el cual yo diagnostico esta patología y es más joven? Pónganse que tenga 40 años. Muy raro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sospecho yo? Es un paciente joven que hace estenosis calcificada aórtica, que probablemente esa válvula, que normalmente es tricúspide o bicúspide. Es tricúspide, pues tricúspide. La válvula aórtica tiene 3 velos, ¿no? 1, 2, 3. Entonces esta válvula que normalmente es tricúspide sea bicúspide. Si tengo una válvula aórtica bicúspide, estas, porque son anormales, pueden envejecer con mayor prontitud. De manera que mi paciente hace una estenosis aórtica a edades mucho más tempranas, 40 años nada más. ¿Ok? Seguimos. Entonces, ¿cuándo se considera una estenosis aórtica grave? Cuando el cierre de esa válvula es considerada grave, cuando hay un cierre mayor al 70 o 80%. Imagínense, ¿cuánto tiene que cerrarse para considerarse grave? ¿Ya? Y miren, ¿cuánto es la presión aproximadamente del ventrículo izquierdo? ¿Qué presión maneja el ventrículo izquierdo normalmente? ¿Cuánto? 200. Todos están leyendo acá 200. Pero acá es 120. ¿Lo mismo? ¿No hay más? 129. ¿Dijeron? No. Chicos, la presión del ventrículo izquierdo es muy similar a la presión de la aorta, pues, a la presión sistólica. ¿Cuánto es la sistólica? 100, 120 aproximadamente. Entonces, esa es la presión que habitualmente maneja el ventrículo izquierdo. Pero miren la presión con la que va a trabajar ahora, 200. ¿Por qué ha aumentado la presión? El ventrículo izquierdo tiene 200 ahora de presión ahí. Claro, por la resistencia que tengo producto de la estenosis. ¿Ok? ¿Eso se entiende? Entonces, por eso, por lo tanto, ¿qué esperaría yo que se genere como mecanismo compensatorio en ese corazón? Hipertrofia, ¿de quién? Ventricular izquierda. ¿De qué tipo? ¿Concéntrica o excéntrica? Si tiene mayores presiones, ¿qué sería? ¿Concéntrica o excéntrica? Excéntrica, concéntrica, muchachos. Cuando hablo de mayor presión, como consecuencia se genera hipertrofia ventricular tipo concéntrico. ¿Te acuerdas que vimos cuáles eran las principales causas de hipertrofia ventricular izquierda? Eran 2. Esta es una, pues. La estenosis aórtica era una de las causas, sí. Y la otra, que es la más frecuente, hipertensión arterial. Pues lo mismo, trato de vencer el aumento de la presión en la aorta, entonces el ventrículo trabaja con mayor fuerza. Listo. Entonces tengo que se mantiene para mantener el gasto cardíaco. ¿Qué cosa hago? Hipertrofia ventricular izquierda. Listo. ¿Por qué dijimos que en el contexto de hipertrofia ventricular izquierda ese corazón era más susceptible a la isquemia? ¿Por qué? Se entiende, ¿verdad? Que es más susceptible. ¿Pero por qué era más susceptible un corazón con hipertrofia? Tengo más masa muscular por hipertrofia. Y la vascularización es la misma, no ha cambiado. Claro, y la vascularización no se intensifica no, de forma similar a cómo ha crecido el ventrículo, no. Sigue siendo la misma probablemente. En ese contexto, ese miocardio es más susceptible, ¿no? Que el paciente se pueda infartar en cualquier momento. Corre y siente ya un dolor anginoso. ¿Ok? Estos pacientes pueden clínicamente debutar con síncopes. ¿Qué es un síncope? Pérdida de conocimiento, o sea, un desvanecimiento, el paciente se desvanece. Pero para que yo le ponga síncope, tengo que tener claro de que este desmayo ha sido producto de un problema vascular. O sea, que la sangre no ha llegado ¿a dónde? Al cerebro. Entonces, ¿por qué la estenosis aórtica debutaría con un síncope? ¿Qué dicen por acá? ¿Por qué?
porque no hay relación. Ya, más o menos, pero ¿por qué un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, más que nada con estenosis aórtica, hace 5? ¿Por qué no en la oxitocina al? Claro, porque el volumen de sangre que está saliendo no es el suficiente y encima tú lo pones a correr, ponte. Entonces ese flujo sanguíneo que sale del corazón no es suficiente y si le generas mayor demanda, la sangre no llega al cerebro, pues se desmaya, entonces es un 5. ¿Ok? Entonces miren cómo se puede manifestar una estenosis aórtica. ¿Ok? Y con el tiempo, dice, el paciente qué cosa puede desarrollar: insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Una descompensación sistólica porque el volumen de sangre que sale no es suficiente, ya que está cerrado por la insuficiencia aórtica, y diastólica. ¿Por qué hay insuficiencia cardíaca diastólica? Porque se congelan los dos, miren. ¿Y por qué la diastólica? Porque es un miocardio hipertrófico, ¿verdad? Entonces, miren, como conclusión, producto de la estenosis tengo insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, las dos cosas. Muy bien. Vemos la válvula aórtica, acá, miremos aquí. Miren la calcificación, dura completamente. Entonces, eso me explica por qué la sangre no puede pasar. Y si la sangre no pasa, el paciente tiene cuadro clínico producto de la insuficiencia de irrigación sanguínea de diversos órganos, dentro de ellos a la cabeza, cerebro. Por lo tanto, ¿qué hace? Un 5. Siguiente patología, válvula mitral. Esta es una degeneración mixomatosa, como que la válvula, su tejido, ¿no? Su matriz extracelular, que normalmente es colágena, dura, fuerte, se debilita y parece que cosa como un globo desinflado, ¿no? Está toda flácida. Entonces, obviamente esa válvula, ¿qué cosa era? ¿Insuficiencia o estenosis? Por lógica, ¿qué cosa era? Insuficiencia, o por una válvula toda irregular, que sea bomba, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto espero encontrar esa patología? Por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades de tejido conectivo, como el síndrome de Marfan. ¿Ya? Entonces, estos pacientes desarrollarán una válvula mitral insuficiente por cambios mixomatosos, de manera que miren la válvula, ¿no? Cómo protruye, como un globo, ¿verdad? Entonces, eso obviamente evita un cierre adecuado, el paciente entra en insuficiencia mitral. Acá no se puede ver bien, yo creo que el mejor ejemplo para evaluar la insuficiencia es esta, en la cual vemos claramente que la válvula está toda protruida, ¿no? Y usualmente protruye ¿hacia dónde? Protruye hacia la aurícula izquierda, ¿no? Entonces yo tengo acá el corazón. Acá está, todas sus cavidades. Me concentro en el lado izquierdo, por acá tengo la válvula alveolar, ¿verdad? Entonces yo tengo esta válvula aquí, la válvula mitral, que normalmente está así, con dos pelitos, se altera y protruye hacia la aurícula. Está en insuficiencia. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con la sangre durante la sístole si está insuficiente? Así como la sangre, cuando ocurre la sístole y la sangre es enviada hacia la aorta, parte de la sangre retornará a la aurícula, ¿verdad? Retornará. Por lo tanto, esta aurícula, ¿qué cosa va a generar? Se comenzará a dilatar, ¿ya? Eso ya lo hemos visto, lo hemos conversado, ¿no? Pero debido al aumento de volumen, debido a que la sangre está retornando anormalmente debido a la insuficiencia mitral, tengo dilatación ventricular, auricular izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa me genera esto? Esa insuficiencia va a generar que se dilate la aurícula. Si se dilata la aurícula, ¿qué cosa puede complicar esa dilatación? Fibrilación auricular, correcto, es otra complicación, ¿no? ¿Y esta fibrilación qué cosa puede generar? La formación de un trombo. Entonces, que no me sorprenda que mi paciente con insuficiencia valvular mitral pueda también debutar con un DCB isquémico, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos lo mismo, el mismo desarrollo. ¿Ok? Entonces, si bien puede estar asintomático inicialmente, puede debutar, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular, producto de la formación de un trombo. Muy bien. Luego tenemos la valvulopatía reumática, que como dijimos, puede generar insuficiencia y estenosis, pero con mayor frecuencia genera estenosis. Tenemos una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Producto de la infección de una faringitis por estreptococo beta hemolítica. Usualmente el paciente hace síntomas respiratorios, pasan 3-4 semanas posteriores, por eso es que se pierde el antecedente muchas veces, y comienza con
cuadro clínico. Si bien este paciente hace una pancarditis, porque la fiebre reumática, al momento de generar esos anticuerpos anormales que dañan el corazón en todas sus paredes, ¿no? Endocardio, miocardio, el pericardio, todo lo daña. La afección más frecuente es a nivel sobre todo del endocardio, generando lesión, daño e inflamación a ese nivel. Muy bien. Acá está lo que dijimos, se forman anticuerpos anormales, los cuales van a ir directamente al corazón. Si genera a nivel del endocardio, puede generar vegetaciones. Si es a nivel del miocardio, son los cuerpos de Aschoff. Y si es a nivel del pericardio, tenemos la pericarditis fibrinosa también, ¿verdad? Entonces, cuando la infección o cuando el problema es agudo, es decir, cuando se desencadena la enfermedad a las 2 o 3 semanas después de la infección respiratoria, que tengo usualmente la formación de cuerpos de Aschoff a nivel del miocardio. Y eso se caracteriza sobre todo por generar pancarditis, ¿no? Endocarditis, miocarditis, pericarditis, siendo la endocarditis justamente que le encanta lesionar principalmente la válvula mitral. Si esta fiebre reumática o el paciente no recibe tratamiento, esto se desarrolla, el paciente no tuvo quizás una clínica importante de pancarditis, evolucionará a una fiebre reumática crónica. Y esta cronicidad uno lo entiende como cicatrización. Esta válvula que inicialmente estuvo inflamada, ahora cicatrizará, generando estenosis de esta válvula. Entonces, ¿cómo tengo el paciente o cómo se manifiesta con estenosis de la válvula mitral? ¿Ok? Listo. Vamos a la parte de miocardiopatías. Acá acabamos con lo que es problemas valvulares. En las miocardiopatías, ¿qué se entiende por miocardiopatía? Patología del miocardio. Y miren, como causa de patología miocárdica tengo de todo. Por eso es que para poder agrupar mejor las causas, yo las divido en primarias y secundarias. Primarias, cuando la enfermedad está sola y únicamente localizada en el miocardio. Es decir, no hay afección de otro órgano o de otra estructura cardíaca, exclusivamente miocárdica. A diferencia de ello, tengo la secundaria, en la cual tengo una enfermedad sistémica, que es la que finalmente daña el miocardio. Ejemplo de una secundaria: la hipertensión arterial. Claro, pues la hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, miren los tipos de miocardiopatía. Tenemos la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Esta es la dilatada, claramente tengo una dilatación cardíaca. En la hipertrófica tengo una hipertrofia ventricular, un miocardio mayor a 2 centímetros. Y tengo la restrictiva, que en la restrictiva, si bien también hay un ligero engrosamiento de la pared, lo más importante de la restrictiva es que es un corazón duro, que no se relaja durante la diástole. ¿Qué es lo más frecuente de las tres? La dilatada. Esa es la que debo recordarlo siempre, porque es la patología más importante dentro de las miocardiopatías. Ahora, este es el cuadro resumen, vamos a desplegarlo acá. Cuando tengo la miocardiopatía dilatada, tengo un paciente en el cual yo diagnostico que efectivamente su corazón está dilatado, ¿no? Entonces yo planteo causas. ¿Cuál es la causa más importante por la cual el corazón se ha dilatado? La causa más importante es idiopática, es decir, no voy a poder determinar cuál es la causa. ¿Ya? Entonces, lo más importante dentro de este grupo es que la causa más frecuente es desconocida, pero una segunda causa importante es el alcoholismo. No me sorprenda que el paciente alcohólico, además de su cirrosis hepática, haga problemas cardíacos producto de una miocardiopatía dilatada. Si es dilatada, ¿dónde estará el problema? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Dónde estará el problema? ¿El corazón no podrá hacer sístole o diástole? Sístole, pues está dilatada, ¿cómo se va a contraer? Entonces, eso se entiende que la fracción de eyección es bajita. ¿Cuánto es la fracción de eyección normal? 70, 80, no, 70, 65, 70. Va en ese rango, es en porcentajes. Entonces, si yo tengo un paciente con una fracción de eyección de 40, eso está disminuido, pues, o sea, no se está eyectando la cantidad necesaria, por lo tanto, un problema en la sístole, ¿verdad? Es un problema en la sístole. Hay un deterioro de la contractibilidad y función sistólica. Entonces, tengo un paciente con cardiopatía dilatada, o es alcohólico o probablemente no logre determinar la causa. Hay otras causas, sí, pero son menos frecuentes, ¿ya? Obviamente, si esta cardiopatía está dilatada, tengo un corazón dilatado, tendré más riesgo de ¿qué? De que se formen trombos también, porque hay una cierta éstasis vascular, ¿verdad? Entonces se pueden formar trombitos en las paredes.
Muy bien, luego tengo la cardiopatía hipertrófica, que aquí el problema ocurre en la diástole, porque como está hipertrófico el corazón no puede relajarse, pues está muy ensanchado en sus paredes. El problema básicamente es en la diástole. Causas de hipertrófica, causas genéticas, y ahí también mencionamos idiopáticas, o sea, causas genéticas en las cuales no es un solo gen el afectado, es molde genética, de manera que prácticamente se hace tan difícil poder determinarla. De manera de que en general también es desconocida la causa específica de esta enfermedad. ¿Qué más tengo causante de hipertrófica? Otras acumulaciones también, la hipertensión arterial también es una causa importante como enfermedad secundaria, ¿no? Y acá la fracción de eyección usualmente está normal. 50 al 80, o sea, como que está dentro del rango de la normalidad. Obviamente hasta que se descompense, ¿no? Entonces miremos, cardiopatía hipertrófica, miremos claramente, este es el septo interventricular y miren el tamaño que tiene, ¿no? Tremendo. Entonces aquí estoy observando claramente un engrosamiento desproporcionado, de manera de que definitivamente está en miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y a veces sus pacientes no son diagnosticados y debutan como, por ejemplo, un futbolista que está corriendo, actividad física importante y ¡pum! Muerte súbita, ¿no? Se hace una arritmia ventricular y muerte súbita. Y cuando estudian más a fondo, tenía quizás de fondo una de estas patologías que se descompensó obviamente producto de una actividad física importante, ¿verdad? Ya tenemos un dormido. Primer candidato. Seguimos. Cardiopatías restrictivas. En cuanto a cardiopatías restrictivas, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una alteración en la distensibilidad. Acá el problema básicamente es que, y te vas a ver, ¿por qué se ríe? Se conmigo el... Ya, está bien. La restrictiva, el problema es la incapacidad de relajación del corazón, ¿verdad? Incapacidad de relajación. Y aquí sí tengo, miren muchachos, en la restrictiva, principalmente como causa, depósito de algo. Si bien también son las idiopáticas, pero tengo depósito. En la amiloidosis, ¿qué enfermedad me genera amiloidosis? O sea, ¿en qué paciente yo sospecho que podría tener amiloidosis? Alzheimer. Parkinson. No, pues, pero ahí el deterioro y la disfuncionalidad es específicamente el sistema nervioso central, ¿no? Pero yo hablo de una enfermedad generalizada, global, en la cual haya mucha producción de amiloide y se deposita, o sea, sistémico, se deposita en el riñón, en los pulmones, en la piel, en el corazón. ¿Qué enfermedades clásicamente se asocian a amiloidosis? ¿Cuál? La más importante, la más frecuente. No. La más frecuente son aquellas enfermedades de las células plasmáticas, las discrasias de células plasmáticas. Un ejemplo, el más frecuente de discrasia de células plasmáticas. El mieloma, pues el mieloma múltiple. Pacientes con mieloma múltiple a la cabeza, riesgo de hacer amiloidosis. ¿Qué otros pacientes hacen amiloidosis? Pacientes con enfermedades autoinmunes, también de fondo. ARDS. ¿Qué más? Pacientes con alguna infección crónica, a la cabeza, tuberculosis también. ¿Ya? No sé si se les ocurre otra causa de amiloidosis. Hay también una enfermedad senil, o sea, los pacientes adultos mayores tienen un cierto grado de depósito de amiloide, pero que no genera disfunción orgánica, pero tienen cierto grado de producción de amiloide. ¿Ya? Entonces, pacientes con amiloidosis, ¿qué podrían hacer? Restrictivas. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos a enfermedades pericárdicas, y esto ya ustedes lo saben porque lo han conversado en laboratorio, ¿verdad? Entonces, las pericarditis en general pueden ser de dos tipos. Pueden ser agudas o pueden ser crónicas. ¿Cuáles son las causas agudas más importantes? A ver, la causa aguda más importante de pericarditis. Eso lo hice en laboratorio, no tienen perdón. Infecciones virales. ¿Qué virus? El coxsackie-virus. Entonces, yo tengo mi paciente que hace pericarditis aguda, ¿qué es lo primero que sospecho? Debe ser infecciosa viral, probablemente coxsackie. ¿Qué otras causas tendría? ¿Cuál? Bacterianas, ok, también hay causas bacterianas. ¿Cuál? Idiopática, en la que simplemente no sé por qué ocurrió finalmente. ¿Qué más? Posinfarto de miocardio. ¿Cómo se llama esa patología? Tiene un nombre propio, ¿verdad? Síndrome de Drexler. ¿Qué otra?
Uremia. ¿Qué paciente hace uremia? Insuficiencia renal. Claro, bueno, con insuficiencia renal, que 2 o 3 días no pasó hemodiálisis, se descompensa, se eleva el ácido úrico, todo se eleva. Se eleva la urea en sangre, pericarditis urémica, ¿ok? ¿Qué otro paciente? Más. Causas autoinmunes, lupus, AR, más causas. Traumatismos cardíacos también. Estoy hablando de agudas, todas las que mencionamos son agudas, todas son agudas. ¿Qué más? Cirugías cardíacas, también paciente posoperado, alguna cirugía cardíaca. Entonces, miren, todas esas causas me llevan a pericarditis aguda. Las pericarditis agudas clásicamente son de 2 tipos, o hasta 3 tipos. Las fibrinosas, que estudiaron ustedes en el laboratorio, las serosas, que se acompañan de derrame pericárdico, agudas, estamos hablando todavía de agudas. La otra es la purulenta, que puede ser una bacteria, infección bacteriana. Las hemorrágicas, ya, pero básicamente esas 3 son las más importantes, ¿ok? Entonces me concentro yo en fibrinosas, sobre todo estas 2, fibrinosas y serosas. Ahora, que no me sorprenda que usualmente vayan juntas, por lo tanto una pericarditis generalmente es serofibrinosa, ¿ya? Generalmente. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta una pericarditis? Con la triada de B. A ver, hay gente que también. Con la triada de B. ¿Cómo diagnostico yo una pericarditis aguda? A ver, por aquí, muchachos. Díganme un signo. Ruidos alejados. Dolor cardíaco presente. Correcto. Ruidos cardíacos alejados. ¿Náuseas, vómitos? Roce pericárdico. Ruidos cardíacos alejados. Ya. Disnea. Ya, vamos ahí. Ya. Acá me están diciendo, la triada de B. La triada de B es para el diagnóstico de pericarditis aguda o el diagnóstico de qué? Para taponamiento cardíaco. Entonces, no podría ser causa de pericarditis, porque la triada de B, yo espero observarla en un paciente que llegó al estado final de un derrame pericárdico que tiene taponamiento. Para diagnosticar pericarditis yo tengo dolor, frote pericárdico, disnea, listo. Hasta ahí yo digo pericarditis. Cuando desaparece el soplo, ¿qué induzco yo? Porque ese soplo, ese roce pericárdico desaparece, ¿verdad? Entonces, aparte de la fibrina que estoy viendo, que probablemente encuentre, ¿qué cosa voy a encontrar cuando desaparece el soplo? Un derrame. ¿Toda pericarditis va con derrame? No. Generalmente sí, ¿ya? Entonces tengo un paciente con pericarditis fibrinosa que además hace su derrame, desaparece el soplo. Ahora, si ese derrame es un derrame importante, acumula la cantidad suficiente de líquido, recién ahí se desarrollará el taponamiento cardíaco. Por lo tanto, el taponamiento es el estadio final de un derrame pericárdico, ¿verdad? Entonces, lo que dijimos, pericarditis más frecuente, las causas virales, bacterias, también puede haber hongos, y secundarias todas las que mencionamos, al infarto, cirugía, faltó decir radioterapia, ¿no? Antes que recibe radioterapia por cáncer de mama, pulmón, fiebre reumática también, la fiebre reumática puede causar, nos olvidamos, el cáncer, neoplasias malignas metastásicas a pleura también, miren cuántos ejemplos nos faltaban. Pero lo más importante es la uremia, de lejos. Listo, acá. Macroscopía. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama? ¿Ya? Por lista. A ver. Esto lo han hecho en laboratorio y lo han escrito a mano, así que aquí no hay piedra. Yulisa. ¿Dónde está Yulisa? ¿Yulisa no ha venido? ¿Yulisa? No es Yulisa. Franco. Franco. Hoy día no ha venido nadie. No ha venido Yulisa, no ha venido Franco. Diego. Lisa, pues, la tengo acá en la mano y no es. Esa es la tercera tarde. No se preocupe. Juan José. Juan José. De macroscopía de pericarditis fibrinosa. ¿Dónde está Juan José? No, nadie ha venido de verdad hoy día. Brian.
¿Cuál? Hay dos. ¿Tampoco? Hay dos rayas. Pero son locos, ¿no? Ya sea que... ¿Y dónde está Brian? Hay dos Ah, rayas. ¿dónde Brian? Chalco. ¿Brian Chalco? No sé, se puede. Gabriela Mendoza. Ya, Gaby. Ayúdanos. Macroscopía de la pericarditis fibrinosa. ¿Cómo se ve el corazón? El pan con mantequilla. ¿Qué cosa quiere decir el pan con mantequilla? Silencio, muchachos. Ya, pero algo nos ayudó Gaby con el pan con mantequilla, ¿verdad? Ya todos lo sabemos. Nicolás. ¿Qué más, Nicolás? Superficie rugosa. ¿De qué color? Amarillenta. Nada más, suficiente. Superficie rugosa amarillenta que da el aspecto a pan con mantequilla. Listo, correcto. Microscopía. Abigail. Abigail. ¿Qué cosa buscaba la micro? ¿Cómo se ve la micro? Que acá se ve mejor el pan con mantequilla, ¿no? Miren qué bonito. Ya. Microscopía. ¿Qué cosa busca la microscopía? Fibrina también y enzima. Ok, correcto. Fibrina. ¿Qué color es la fibrina? Rosado. Ya, eosinofílico. Muchachos, este material eosinofílico aquí es la fibrina. ¿Ok? Material eosinofílico en forma de dedos, de olas, con infiltrado inflamatorio agudo polimorfo nuclear. Facilito, pericarditis fibrinosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, todas las causas que ustedes han mencionado son causas de pericarditis aguda, pero también hay crónica entonces. ¿Cuál es la causa más importante de pericarditis crónica? ¿Cómo identificar cómo esquiva la causa de pericarditis crónica? No, la causa más importante es una causa infecciosa. Tuberculosis es la causa más importante. Como consecuencia de esa pericarditis crónica o una inflamación crónica con cicatrización, que tengo un pericardio duro, ¿verdad? Duro, que evita que el corazón se distienda o se relaja adecuadamente. Una pericarditis constrictiva, seguramente han leído en su libro, ¿ya? Entonces, importante pericarditis crónica. Lo que les decía, generalmente las pericarditis pueden desarrollar derrame pericárdico, o sea, líquido. ¿Cuál es el volumen normal de líquido en el pericardio? 50 mililitros. De 50 como máximo, y arriba de eso ya es. Máximo 50. O sea, el punto de corte es 50. Hasta 50 es un volumen normal. Por lo tanto, si yo en el examen les pongo, paciente se evalúa y tiene 80 cc de líquido pericárdico. Ahí ustedes ya saben que es un derrame. ¿Okay? No es necesario que les diga con derrame pericárdico. Ya ustedes saben cuál es el volumen normal, por lo tanto, cuál es el patológico. Ok, entonces yo tengo un líquido en el espacio. Ese líquido puede ser desde líquido ceroso, o sea, un líquido de color amarillento, ¿no? Citrino, ceroso. Puede ser cero sanguinolento, es decir, con sangre, o puede ser quiloso. Quiloso es fácil porque quiloso es por obstrucción linfática, ¿verdad? Igual que el quilotórax que habíamos visto en pulmón. Pero ¿qué pasa cuando es ceroso? ¿Qué causas? Y es ceroso es prácticamente lo mismo, es transudado, ¿ya? Transudado porque en el pulmón, lo mismo. Entonces, ¿por qué se produce ese líquido transudado usualmente? Por dos causas, y ahí yo les ayudo mejor. Por aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. ¿Cuál es la causa más importante de aumento? Ya, por favor, solamente que respondan que le preguntamos, ¿ya? Antonella, ¿cuál es la causa más importante de aumento de presión hidrostática? Insuficiencia cardíaca, pues un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, que no me sorprenda, que pueda también hacer ceroso, ¿no? Ok. Rosa. ¿Dónde está Rosa? Causas de disminución de presión oncótica. Insuficiencia renal. ¿Por qué insuficiencia renal? Las proteínas, ya. Un problema renal que genera pérdida masiva de proteínas, como un síndrome nefrótico, ¿verdad? Correcto, muy bien. Otra causa de disminución de presión oncótica. Desnutrido, pues el desnutrido no tiene proteínas, obviamente. Disminución de la presión oncótica. ¿Quién más?
Cirrótico, ¿por qué el cirrótico? Porque si no hay creación de proteínas, la cual es la presión va a disminuir. No hay síntesis de proteína. Correcto. ¿Y alguien más? Otra disminución de presión oncótica más. Están muy bien la que han dicho. ¿Problemas de absorción? ¿Cuál? ¿Problemas de absorción de proteínas? Absorción de proteínas. Problemas de absorción de proteínas. Una enteropatía que pierde proteínas. Entonces, miren, como un paciente con cualquiera de esas características o causas puede también desarrollar un derrame pericárdico, ¿no? De tipo seroso. Entonces yo saco el líquido del pericardio, veo que es un líquido transparente, no amarillento, líquido seroso. Causas, me pondré a buscar dentro de mis causas. Pero ¿qué pasa si yo saco un líquido sanguinolento? Ahí cambia la posibilidad. Tengo un líquido sanguinolento. Silencio, muchachas. Por favor. Creo que hay alguien que es del otro grupo, ¿no? Ya, entonces, si vienes del otro grupo y encima a conversar, no puedes, por favor. Ya. Yo no los conoceré, pero de carita ya los reconozco y ya más o menos sé de qué grupo son. Así que, por favor, si van a entrar, yo no tengo ningún problema. Escuchen la clase ahorita, quieren más tarde otra vez. Pero el detalle es que no vengan a conversar. ¿Ya? Cero sanguinolento. Entonces, cuando tengo un líquido, yo punzo el pericardio y saco líquido cero sanguinolento, sangre. ¿Qué opciones tengo? Ya no plantearé hipoalbuminema, no plantearé nada de eso. Uno, neoplasia maligna, es decir, una neoplasia que está infiltrando, invadiendo el pericardio como causa, ok, me echaré a buscar si esas hay alguna. Un traumatismo torácico, una disección de aorta, un infarto de miocardio en el cual hubo ruptura de la pared como complicaciones. Entonces, cómo cambian las causas respecto a de qué tipo es el líquido que yo estoy extrayendo. Ojo con ese dato, entonces. ¿Ya? Un punto importante que terminar recordando. Dijimos que normalmente hasta 50 cc es el líquido habitualmente en el pericardio. ¿Cuánto líquido tengo que tener yo para que se produzca la triada de Beck o el taponamiento cardíaco? ¿Cuánto volumen? 250 cc. 250 cc es lo suficiente y necesario para que el paciente comience a manifestar clínicamente una triada de Beck, un taponamiento cardíaco. ¿Y cuáles son las características del taponamiento o cuál es la triada de Beck? Hipotensión, ruidos cardíacos apagados e ingurgitación yugular. Entonces, yo tengo esos tres en mi caso clínico. Digo, ok, acá está ocurriendo un taponamiento cardíaco. ¿Cuánto líquido requiero para que se genere eso? 250 cc. ¿Ya? Listo. Pero ¿qué pasa ahora? Un paciente que tuvo o que tiene TBC pericárdica. Ese paciente con TBC pericárdica como enfermedad crónica usualmente evoluciona por largo tiempo, pónganse 6 meses, 1 año. Y cuando yo evalúo a ese paciente y veo la cantidad de líquido, puede tener, miren, hasta 1 litro de líquido ahí. Pero no pasa nada, no hace clínica. Entonces, ¿cuál es la explicación a eso? ¿Cuál sería la explicación? Porque este paciente con 1 litro en un derrame crónico por TBC, por ejemplo, no tiene nada, está bien tolerado. Mientras que un paciente con un derrame de 250 hace taponamiento. ¿La temporalidad? ¿De qué? La temporalidad. ¿Cómo así la temporalidad? O sea, que mientras más tiempo en el caso crónico se puede adaptar y el dolor va a disminuir. En el caso de agudo sería subirle 200 mililitros de golpe. Claro, eso es correcto, la adaptación. El pericardio se adapta. Si tú le vas colocando líquido, gotita por gotita, el pericardio poco a poco se va a ir adaptando y va a ir creciendo, elongándose. Por eso es que con 1 litro de líquido el paciente con su derrame está ahí sin problemas. Mientras que en otro caso, abruptamente tú le colocas líquido, no se compensa, ¿no?, ese pericardio, por lo tanto el paciente hace taponamiento. ¿Ok? Importante eso entonces. Vamos con los tumores pericárdicos. ¿Preguntas hasta ahora, muchachos? Ya, ok, estamos a tiempo, todavía. Ok, si yo tengo un paciente, acá tenemos que diferenciar algo bien claro. Neoplasias primarias y neoplasias secundarias en el corazón. Cuando una neoplasia que ha nacido en el corazón, o sea que es originaria del corazón, pues en una neoplasia primaria, ¿qué es más frecuente? ¿Que sea benigna o maligna? Benigna. La neoplasia que se origina del corazón más frecuente y más importante es el mixoma cardíaco. ¿Ok? El mixoma. Y el mixoma es una neoplasia recontrabenigna, tú la sacas, nunca vuelve a crecer, muy buena evolución, no pasa nada. Entonces, ¿por qué produciría problemas el mixoma? Por efecto de masa. Exacto, por efecto de masa, ahí está el problema. Es recontrabenigna, pero puede generar incluso hasta la muerte en el paciente. ¿Por qué? Porque puede obstruir el flujo de salida a la aorta,
puede obstruir el flujo, la salida entre aurículo y ventrículo, generar insuficiencia cardíaca, puede también desprenderse y embolizar. La complicación del mixoma básicamente radica en su localización, porque está en el corazón, pero de por sí es recontrabenigna, ¿ya? Ahora, a diferencia de ello, si yo tengo un paciente que hace una neoplasia secundaria, es decir, una neoplasia que ha llegado al corazón por infiltración o por metástasis, obviamente esto ocurre en el contexto de un cáncer, una neoplasia maligna de un lugar adyacente actualmente. Clásicamente, mama, pulmón. Otras neoplasias malignas también pueden llegar, claro que sí, miren, leucemia, linfoma, melanoma, hígado, colon, todo puede llegar. Pero la cabeza, pulmón y mama. ¿Ok? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Que una neoplasia se origine del corazón o que una neoplasia llegue como metástasis? Llegue. O sea, los mixomas son extremadamente raros, ¿ya? Los más frecuentes son las neoplasias que vienen de otro lado producto de la metástasis. Acá tenemos a los mixomas, miren, tienen una forma así fúngica, ¿no? Como un honguito. Que como dijimos es recontrabenigna, el problema radica acá en sus complicaciones. Miren a la microscopía, mixoma viene de producir material mixoide, que es como una gelatina. Las células mixoides son estas de aquí, que son como unas estrellitas, ¿ok? Que producen ese material mixoide. Listo, vamos a casi la última parte, vasculitis y neoplasias vasculares, y terminamos el día de hoy. Miremos aquí. Las vasculitis pueden ser de vasos grandes, medianos y pequeños. Voy a concentrarme en los casos más importantes. Vasos grandes, Takayasu, células gigantes, la célula gigante temporal. Intermedios, aquí me concentro yo en Kawasaki, en las dos ejemplos más característicos, Kawasaki y con la arteritis nodosa, y los de vasos pequeños, short straps, nada más. Empezamos, bueno, las causas de todas las vasculitis, que de lejos todas son causas autoinmunitarias. O sea, si yo tengo un paciente al cual yo diagnostico una vasculitis, de fondo y una enfermedad autoinmune, ocurre en el contexto de una enfermedad autoinmune. Primero, Kawasaki. Ya todos saben, enfermedad pediátrica, claro. ¿Cómo debuta o cómo viene el paciente con la enfermedad de Kawasaki? Un paciente pediátrico que clásicamente viene con conjuntivitis, un exantema generalizado en piel, una lengua roja frambuesada, fiebre, adenopatías puede tener. Y bueno, entonces, ¿pero cuál es el problema? ¿Dónde se radica el problema de la asociación del Kawasaki con el corazón? ¿Dónde radica? Pues una vasculitis puede afectar a vasos sanguíneos y uno de los vasos intermedios que puede generar es la coronaria. Si lesión o si esa arteritis se produce en la arteria coronaria, puede, en un caso, debilitar mucho a la arteria coronaria de manera que se puede romper, ¿ok? Se aneurisma y se rompe, o puede incluso generar que se trombose. Cualquiera de las causas finalmente me lleva a un infarto. Entonces, mire, mi paciente de 4 años debuta con un infarto de miocardio, ¿no? En el contexto de esta patología. Entonces, ¿qué cosa se requiere por ese paciente con diagnóstico clínico de Kawasaki? Inmediatamente corticoides de altas dosis para disminuir el proceso inflamatorio y evitar las complicaciones coronarias. ¿Okay? Entonces, ahí viene la asociación de Kawasaki con el corazón. Luego tenemos otras arteritis, que son las de células gigantes, que clásicamente también se dice la temporal. ¿Y por qué la temporal? Porque en realidad estas arteritis pueden afectar a muchos vasos sanguíneos del sistema nervioso. Miren, temporal, vertebral, oftálmica, la aorta incluso. ¿Ya? ¿Por qué le decimos temporal? Porque es la arteria que está fácil de palpar, fácil de biopsiar. Por eso es que le pusieron ese nombre, temporal. Clínicamente, yo tengo un paciente que ahora es adulto mayor. No tengo un niño, un paciente adulto mayor que clásicamente viene con cefalea, dolor intenso a la palpación aquí en la región temporal, ¿ok? Y que debido a su afección de otras arterias, por ejemplo la oftálmica, puede venir con problemas de la visión, puede tener diplopia o incluso haber perdido la visión de un ojo, ¿ok? Entonces, más o menos así viene en ese contexto. Microscópicamente, aquí sí vemos biopsias, ¿por qué? Porque la arteria es fácil de diagnosticar, fácil de poder biopsiar. En caso de la arteritis de Kawasaki, no, porque yo no biopsio normalmente una arteria coronaria, es clínico el diagnóstico, ¿verdad? En cambio aquí puedo fácilmente palpar la arteria, sacar una biopsia. ¿Y qué tengo acá? Miremos, hay una inflamación de tipo granulomatoso. Entonces vemos un granuloma que no es en el contexto de TB, ¿no? Entonces tenemos, miren acá esa estructura granulomatosa de aquí. Con macrófagos activados, con muchos citoplasma, macrófagos epitelioides, ¿okay? Con células
arterias gigantes, multinucleadas, de manera que se origina a nivel de ¿dónde? Empieza a nivel de la íntima del proceso inflamatorio. Miremos acá que incluso se ha roto la lámina elástica interna, se rompe, ¿no? Y tengo claramente el proceso inflamatorio en toda la pared. Luego tenemos otra de vaso grande, que es la Takayasu. Y Takayasu tiene relevancia porque es microscópicamente indistinguible de la patología anterior, de la artritis temporal. Microscópicamente es idéntico, o sea, no hay diferencia microscópica. Entonces, ¿cómo las voy a diferenciar? Por el cuadro clínico. Porque ahora Takayasu ya es más frecuente en pacientes jóvenes, ¿no? Generalmente en mujeres, menores de 50 años, ¿okay? Menores de 50 años, que clínicamente van a manifestar su cuadro basados en que tengo una reducción del flujo sanguíneo, tanto de la aorta como de sus arterias mayores que nacen de ella. ¿Okay? Entonces, el cuadro clínico va a depender de qué arterias están afectándose. Por ejemplo, acá. Si es la aorta en su porción distal, en su porción de aorta descendente a ese nivel, y ahí se reduce el flujo sanguíneo. O sea, hay un engrosamiento que genera una dilatación importante, pero en la luz hay disminución. Entonces ahí, ¿cómo se manifestará el paciente? Con claudicación intermitente, por ejemplo. Si es a nivel de las arterias renales, la obstrucción o la disminución del flujo hará hipertensión arterial. ¿Okay? Usualmente estos pacientes, para tratar de compensar esa obstrucción, para la parte anterior a la obstrucción, ¿qué cosa tengo? Hipertensión. Y por debajo de la obstrucción, ¿qué cosa tengo? Hipotensión. ¿En qué otro cuadro clínico veíamos esa diferencia de pulsos y presiones? Bueno, vimos una patología en la cual el paciente tenía hipertensión en miembros superiores e hipotensión en miembros inferiores. ¿Qué patología veíamos eso? La semana pasada. La coartación de aorta. Entonces, miren, clínicamente podría confundirlos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces? Que esta es una enfermedad autoinmune, la otra es una enfermedad congénita, ¿no? Nacen con eso. Doctor, pero en la aterosclerosis también había un examen que se llamaba el pulso del brazo y el pulso femoral, creo, y también había disminución de las presiones, un examen. Ah, ya, pero eso no era para disminución de presiones, eso era para... Sí, índice tobillo-brazo. Es el índice tobillo... Rodillo-brazo, ¿no? Pero no, aquí lo que hacemos no es lo mismo. Acá tengo una patología autoinmune en la cual básicamente la clínica es debido a la disminución de la presión arterial que llega por obstrucción, ¿no? En otro caso era para, ¿en qué caso lo vimos? En aterosclerosis, ¿no? Sí, aterosclerosis. Ya, pero eso es para enfermedad arterial periférica, no utilizamos eso para diagnosticar eso. Pero lo que sí, donde veíamos el cuadro clínico característico, en la que había pulsos, y aparte que lo otro es una diferencia. En cambio aquí yo tengo una presión importante antes. O sea, el paciente yo le tomo la presión, tendrá 180-90 en el brazo. Y en miembros inferiores tiene 80-60, ¿no? Entonces hay una clara diferenciación entre presiones. Y si tú palpas el pulso en miembros superiores será un pulso intenso, fuerte. En la que si palpas el pulso, por ejemplo, popliteo, será un pulso débil, lento, ¿no? Que no golpea mucho. La histopatología es muy similar también a, como les decía, a la artritis temporal que tengo acá, inflamación de toda la pared del vaso sanguíneo con la formación de granulomas y células gigantes multinucleares. ¿Okay? Luego tenemos la panarteritis nodosa, ya pasando a vasculitis de mediano, como mediano Kawasaki esta, ¿no? ¿Qué teníamos acá? Lo mismo, infiltrado inflamatorio en el vaso sanguíneo. Aquí lo relevante es ese antecedente. ¿En quién vino panarteritis nodosa? En pacientes que tienen el antecedente de hepatitis B crónica, porque esa hepatitis genera la formación de inmunocomplejos que finalmente se van a depositar en el vaso sanguíneo y generan el proceso inflamatorio. ¿Ok? Microscópicamente es muy similar. De verdad que en la microscopía no me ayuda mucho a diagnosticar. Puedo simplemente decir vasculitis. ¿Cómo le doy el apellido a esta vasculitis? Tengo que ver el contexto, ¿no? ¿Qué arteria es la afectada? ¿Qué arteria tiene mi paciente? ¿Qué antecedentes tiene de enfermedad? Con todo eso, ¿no? ¿Qué tipo de necrosis ocurre en las vasculitis? Fibrinoide. No es
es fibrosa ni fibrinosa, no, es fibrinoide, o sea que se parece a la fibrina. ¿Se acuerdan de esa fibrina que había en el pericardio, que era eosinofílico? ¿No se parece mucho a este material de acá? Exacto, es muy similar, pero no es lo mismo. Esta es fibrinoide, que se parece a la fibrina, pero que no es lo mismo. ¿Ok? Quiere decir que tengo un paciente adulto joven con antecedente de hepatitis B, que comienza a hacer cuadros de sangrado producto de las lesiones vasculares por la vasculitis, por ejemplo, hemorragia intestinal. Y el shock que también es una vasculitis de pequeños vasos, pero aquí lo interesante es la eosinofilia marcada, porque es la famosa vasculitis alérgica. El paciente tiene de fondo, ¿qué cosa? Asma, rinitis, ¿ya? Y eosinofilia periférica. Ok, ya vamos terminando respecto a lo que es aneurismas y disección en vasos sanguíneos. Recordad, aneurisma, dilatación, tanto del vaso sanguíneo o incluso del corazón también. La cosa es que se dilata. Estas aneurismas, las causas más importantes de que una arteria se dilate, ¿cuál es? Hipertensión y arteriosclerosis. Eso ya las vimos, ¿no? Son las causas más importantes. Otros factores de riesgo: edad avanzada, tabaco, traumatismos, las vasculitis propias que hemos conversado hace rato, ¿ok? Pero lo más importante como antecedente, arteriosclerosis e hipertensión. Por eso que tenemos en claro que un lugar importante de aneurismas es la aorta descendente, porque justamente es la arteria que sufre producto de la hipertensión, donde hay más arteriosclerosis, ¿verdad? Una aneurisma puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Cuál es la diferencia? Que en el verdadero yo tengo una dilatación de todas las paredes del vaso, mientras que cuando es falso tengo solamente dilatación de una parte. ¿Por qué? Porque acá hay una extravasación o formación de un hematoma. ¿Ok? A su vez, esos aneurismas pueden ser saculares o fusiformes. ¿Cuál es la diferencia? Acá lo vamos a ver en el dibujito. Eso no, acá. Aneurisma verdadero. ¿Por qué dijimos que era verdadero? Porque todas las paredes están dilatadas. Miren ese aneurisma falso. Acá hay una extravasación de sangre, de manera que solamente dilatamos la parte más externa de la pared vascular. Aneurisma falso. Aneurisma fusiforme, aneurisma sacular. ¿Cuál es la diferencia entre estos que vamos con verdaderos? Es que en el sacular solo tengo la dilatación de una parte de la pared del vaso, mientras que en un fusiforme tengo dilatación de ambas paredes, todo el vaso se dilata. ¿Ok? Y por último, ya para terminar, neoplasias vasculares. De acá solamente algunos datos importantes, muchachos. Cuando ustedes lean el capítulo de neoplasias vasculares, todas las neoplasias, porque hay un montón, se dividen en tres grandes grupos: benignas, de comportamiento intermedio, y las malignas. En las benignas, a la cabeza tengo la más importante, que son los hemangiomas, que pueden ser de dos tipos: capilares o hemangiomas cavernosos. Los capilares, clínicamente, ¿dónde se localizan con mayor frecuencia? En la piel. En la piel. ¿Ok? Entonces, estos hemangiomas nacen usualmente con la persona. Seguramente hemos visto unas manchitas rojitas intensas cuando nace un bebito. Básicamente cabeza, cuello y miembros superiores, ¿ya? Pero que con el tiempo estos hemangiomas capilares van desapareciendo, ¿no? Se van involucionando de forma espontánea, sin tratamiento y sin nada. Y ocurre, como les decía yo, en la piel. Que tengo yo una proliferación de vasos sanguíneos capilares de paredes muy pequeñas y luces también pequeñitas. A diferencia de esto, tengo un hemangioma cavernoso que genera espacios vasculares amplios como cavernas. Y a estos sí les gusta aparecer, ¿dónde? En órganos internos. ¿Dónde aparecen? Por ejemplo, en el hígado, en el vaso, ¿no? Y estos sí no involucionan espontáneamente, pueden incluso complicarse, se pueden romper, por ejemplo. Luego tengo una neoplasia de comportamiento intermedio, que es el famoso sarcoma de Kaposi. ¿Quién es el causante del sarcoma de Kaposi en mayor frecuencia? HHV8, herpes humanos virus 8. Recuerden el número, ¿ah? ¿Por qué? Porque el 1 hace otra enfermedad, el 2, el 3, el 5, todos son enfermedades diferentes. Si yo quiero hablar con propiedad, tengo que decir que es el 8. ¿Ok? ¿Qué tengo acá? Siempre lo dicen, ¿no? Sarcoma. ¿Qué sería? ¿Benigno o maligno? Maligno, porque dice sarcoma. Pero lo colocamos en el grado intermedio. ¿Por qué? Porque su comportamiento usualmente es muy localizado. A pesar de que es maligna, se comporta como una neoplasia benigna. Por lo tanto, en ese contexto se considera comportamiento intermedio. ¿Ok? Que tengo una proliferación
de células endoteliales, obviamente infectadas por la HHV8, que tienen ya cambios displásicos. Es decir, voy a encontrar que estas células endoteliales tienen pleomorfismo, hipercromasia, aumento de mitosis, ya tienen esas características propias de displasia. ¿Ok? Y obviamente, ¿en quién sospecho Kaposi? En un paciente que tiene de fondo inmunosupresión. Clásicamente, ¿quién? VIH. Por lo tanto, es un paciente que es diagnóstico de VIH y que encima con tratamiento incompleto, irregular y tiene lesiones rojizas, clásicamente en cabeza, mucosas y miembros inferiores, mi primera posibilidad, Kaposi. Y por último, tengo el angiosarcoma. Acá sí no hay duda, neoplasia maligna vascular, frecuencia muy rara, muy rara. La verdad que los angiosarcomas son muy extraños en su presentación, muy raros. Por ejemplo, acá tengo un angiosarcoma cardíaco, raro. Pero, ¿en qué contexto pueden desarrollarse? Sobre todo en pacientes que han recibido, que tienen algún factor de riesgo importante, como por ejemplo recibir radioterapia. Que no me sorprende que mi paciente, por ejemplo, con cáncer de mama, operado, que recibió radioterapia, años después desarrolla una lesión rojiza, irregular, necrótica, sangrante en la mama residual. Ahí yo sospecho angiosarcoma. Microscópicamente que tengo una neoplasia que produce espacios sanguíneos con criterios de malignidad absolutos. O sea, acá sí hay pleomorfismo marcado, hay abundantes mitosis, hay un patrón infiltrativo que se mete para todos lados, pero no tiene tratamiento. Esto sí es un angiosarcoma. ¿Ok? ¿Listo? Ya, muchachos, a ver, ¿qué hora es? Son 12:20.